Ahí está. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, maestra. Bueno, Buenos días. tengo que dar unos avisos de emergencia esencialmente porque, como de costumbre, suelen avisar un poco tarde, de estas cuestiones. Entonces, si se acuerdan de la clase anterior, les había comentado pues que tenemos tiempo para evaluar, etcétera. Pero, ¡oh, magia! Sorpresa que resulta que nos cambiaron de calendario y esa fecha se recorrió. ¿En qué sentido? De que si supuestamente yo iba a entregar calificaciones el próximo, de este viernes en 8, resulta que ya no, que las tengo que entregar el lunes. Entonces, si notaban en la página de Classroom, yo les subí de hecho ya de una vez las tareas 4, 5 y 6. Les subí el examen y les subí, y les agregué una fecha que me di cuenta que de hecho estaba mal con respecto a la tarea 4, para que me pudieran entregar, pues obviamente, actividades. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Obviamente yo tengo que entregar pues obviamente digamos el promedio. Este lo tengo que entregar a más tardar el lunes. El plan radica ahorita en que ustedes me entreguen actividades a más tardar el domingo a las 12 del día. O sea, se las subí, digamos, de una vez para que en cuanto, digamos, tuvieran chance, de una vez hicieran sus actividades. Una disculpa en realidad por ello, porque realmente yo me estaba basando en el calendario que nos dieron al principio del semestre y luego, sorpresa, como que ese calendario mágicamente cambió. Entonces, pues obviamente, pues las fechas tuvieron que recorrerse. Por esa cuestión es que tuve que adelantar varias cosas. Si recuerdan, yo les había comentado incluso que les iba a dejar una actividad de construyete, pero pues la cuestión es que obviamente no os voy a dejar una actividad de construyete si estoy viendo que ya no tenemos tiempo. Entonces, ¿cuál es el plan de acción ahorita? El examen, insisto, ya está publicado desde ayer. Los que ya pudieron hacerlo, pues ahora sí que está muy padre. Quien no, pues lo tiene todavía bastante tiempo para hacerlo. Todavía tiene a partir de hoy, pues, para poder terminar el examen. Ya les había comentado aquí una digamos, con las capturas de pantalla. Pero rápidamente les enseño más o menos qué onda con ese examen, o más bien cómo se ve para que no se me vayan a confundir por alguna razón que, digamos, vean el link, no sepan ni qué onda. Déjenme cargo esto. Ahí está. Ok, se supone que ayer les apareció esto. De hecho, se lo subí cuando terminé de redactarlo. Y pues acá está el examen. El examen en realidad no es muy complicado, porque solamente son como conceptos que vimos en clase. Y pues obviamente, pues era esta cuestión, ¿no? Que les decía, y cuando terminen de contestar el examen, denle en enviar, les va a pedir les va a enseñar una pestaña donde les va a dar justamente pues que terminaron el examen, y le tienen que dar en el botoncito de ver resultados, y pues lo que me van a mandar es cuánto sacaron del examen. No es muy complicado en realidad. Ahora bien, producto. Hubo muchas dudas con respecto al producto. ¿Qué tengo que hacer ahí? Ustedes van a agarrar, y supongamos que ahorita ya estuve en internet porque voy a hacer esa tarea. Y no sé, se me ocurre que yo quiero, por poner un tema X, no sé, quiero un tema de la contaminación del agua. Por poner ahorita algo, insisto, va a ser nada más un tema al azar. Realmente ustedes van a elegir el tema del que van a agarrar su texto. Entonces, supongamos que ya que agarramos aquí, lo que me sale es a lo mejor este. Entonces, ese es el artículo que yo encontré, ¿no? Supongamos. Ahora, ¿qué tengo que hacer de aquí? Si se fijan, normalmente los artículos vienen obviamente con cierta información. Este viene de hecho muy chiquitito, entonces no le puedo sacar como la gran cosa. Pero aquí, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer suponiendo que usara este? Muy sencillo. Si se dan cuenta, está dividido por párrafos. Básicamente, cada párrafo contiene un argumento. ¿Qué tengo que hacer? Pues básicamente, este de aquí, supongamos que fuera, este es mi argumento. Ahora tengo que verificar que todo esto tenga los elementos que vimos en clase. Llámese sujeto, llámese verbo, llámese predicado, marcadores que les comentaba en clase. Y pues obviamente el análisis final si efectivamente funciona como argumento o no. Este, insisto, va a ser muy pequeño. A lo mejor lo que les va a convenir más a ustedes es buscar un artículo propiamente de periódico. Entonces se me ocurre que lo voy a poner de, no sé, de... ¿Qué será? El Milenio, que es como un, digamos, como un... ¿Qué será? Un periódico relativamente común. Aquí les van a aparecer muchas respuestas, obviamente, sobre ello. Entonces, vamos a suponer que a mí me interesó este.
Le doy ahí, me va a abrir el artículo. Y pues si se dan cuenta, aquí viene muchísima más información. Otra vez, ¿qué tengo que estar aquí viendo? Pues simplemente tengo que buscar cada párrafo. Yo necesito buscar 3 párrafos. Aquí está uno, voy a averiguar si funciona como párrafo o como argumento. A lo mejor voy a agarrar este segundo que es entre comillas de aquí, miren. Y a lo mejor voy a agarrar, no sé, este de acá. Entonces yo ya tengo técnicamente 3 argumentos ubicados. Solamente tengo que verificar que lo que vimos en clase con respecto al sujeto, al verbo y al predicado estén ahí, los marcadores estén ahí y que la información sea correcta como para que le podamos seguir como cierto sentido. Eso es lo que estoy buscando en realidad que hagan en su producto final. Entonces, se fijan, pues no es como que digas, uff, súper complicado, me voy a tardar como 3 horas aquí, porque realmente no es así. Entonces, ¿dudas con su producto final o con el examen? No, profe. No, maestra. No, profesor. Ok. Bueno, insisto que en general para todas las actividades, bueno, a excepción del examen y de las, y creo que las actividades que tenían, pero esas son para los de presencial porque tuve muchísimo más tiempo que ustedes. Ya las recorté, digamos, de tiempo. Pero, lo que es el producto tienen hasta creo que el sábado. Dime, Aaron. Y con lo de construirte, profe, si ya no va a poner la actividad, entonces, ¿cómo nos va a calificar eso? Miren, lo que se quedó aquí de esta manera. De hecho, qué bueno que preguntas. Bien, vamos de todos modos a la lista para que vean cómo va a funcionar esto. Ok. Si ven en pantalla, se van a dar cuenta que ya es la lista que tengo de su grupo, que es la que estábamos justamente, digamos, revisando la clase anterior, para verificar que ya estuvieran todos en lista. ¿Qué tengo aquí? Tengo tareas, tengo examen y tengo producto. Ya no está el construirte porque obviamente, pues que les comenté que ya no va a estar por cuestiones de tiempo. Entonces, ¿cómo funciona aquí? Muy sencillo. Si recuerdan en las tareas yo les comenté que pues iba a valer, me parece, 3 puntos, no estoy yo tan mal. Pero a ver, supongamos como pues ahorita tuvimos que quitar la cantidad de construirte, en algún lado tenía que ir ese punto. Ese punto se fue a las tareas, entonces supongamos que aquí tengo al Binorte, por ejemplo. Vamos a poner que el vino tiene 10 en sus 6 áreas. Entonces son 10, 10, ahí perdón, no, 10. 10, 10 y 10. Si se fijan en pantalla, vamos a acercarlo un poquito. Como esta persona, supongamos que tuviera 10 en las 6 tareas, aquí están los 60 puntos que tiene que ganar para que, digamos, en total de sus tareas. Y aquí están los 4 puntos que serían técnicamente, pues, de las tareas si las tuviera las 6. Y pues, obviamente, con 10 las 6 tareas. Entonces, ese punto de construirte se fue para acá. Los demás que eran del examen, no es cierto, no se fueron a las tareas, se fueron al examen, perdóname. ¿Qué estoy pensando? Disculpen, se me fue el cassette muy feo. Los 4 puntos que tenemos de las tareas aquí están. En donde se fue el punto de construirte fue en el examen. Porque el examen, ¿se acuerdan que yo les dije que valía, me parece que 2 puntos, y no estoy yo tan mal? Entonces, supongamos que sacaron, por poner, 8. Y se fijan, aquí está 2.4, que es lo que equivale a ese 8 que sacaron en ese examen, supongamos. Entonces, ahora supongamos que sacaron 10, y aquí está el punto. Entonces, lo único que dice es que ese punto se recorrió en este caso al examen. Las tareas se quedaron entonces de esta manera. 6 tareas equivalen a 4 puntos. Un examen, obviamente sacándolo con 10, equivale a 3 puntos. Y un producto, también obviamente sacarlo con 10, tienen 3 puntos en total. Entonces, si se fijan, la suma de esos, obviamente de esas actividades, les va a dar 10 en total. Por esta ocasión la voy a manejar así porque, insisto, por el tiempo que nos comió muy, muy feo, pues no nos va a dar tiempo, obviamente, de pedir más cuestiones. Entonces, pues obviamente no me puedo poner como tampoco tan, como decirlo, pues tan ruda al respecto. No sé si lo haya dejado más claro. Díganme sí, no, quién sabe, reclámenme, también se vale. Sí, profe, sí. Sí, todo bien. Bueno, entonces, insisto, en realidad de las actividades, si se fijaron ahorita en ¿cómo se llama? Pues obviamente en las tareas,
quedan de la siguiente manera. Ustedes que están en línea se les acaban de publicar las tareas ayer. Tienen a más tardar el 10 de octubre para entregar, cuando es domingo a mediodía. Después de esa fecha me encantaría seguir revisando, pero no me va a dar de verdad la vida porque tengo que entregarte calificaciones el lunes temprano. Entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente yo toda lo que es la tarde voy a estar sacando promedios y ya no voy a dar como una para poder estar, digamos, pues promediando, ¿no? Porque pues no me va a dar tiempo. En cuanto al examen, se cierra el sábado a las 4 de la tarde. Entonces, ¿qué recomiendo? Insisto, organízame bien su tiempo pues para poder contestar el examen. Las primeras tareas, creo que ya les había comentado que ya estaban en línea, ya se supone que ustedes ya las tuvieron que haber entregado. Entonces, lo único relativamente pesado es el producto, y digo relativamente porque ya les mostré cómo lo van a buscar, para que no sea como tan complicado, y pues obviamente sus tareas. Entonces, inciso, en realidad, técnicamente todo lo puedo entregar el domingo, pero no puede pasar de mediodía, porque después de mediodía ya no voy a poder seguir, digamos, recibiendo, pero porque ya no me va a dar tiempo para revisar. Entonces, organícense por favor, pues para que me puedan entregar pues con tiempo y forma, pues las actividades. Entonces, ¿dudas con respecto a esto? No, profesora. No, maestra. Ok. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Pero para ello vamos a recurrir a una situación aquí, nomás dejen quitar esto de acá. Y vamos a... Ah, no es cierto, les iba a pasar esta primero. Un segundo. Primero vamos a quitar estas, no me voy a confundir y voy a asumir como que este personaje sí tiene todo y yo sorpresa. Aquí y aquí. Ok. Ahora vamos a quitar esto de acá y listo. Bueno, pásale esta rápidamente. ¿Está Aguilar Ángela? Creo que no. ¿Está Santiago Aguirre? Presente, maestra. Ok. ¿Está Cruz Antonio? Presente. Ok. Ahí estás, Ángela. Ok. ¿Está Carlos Dimas? Ahí estás. Está, ¿qué dice? Aguilar, no es cierto. Moisés Escobar. Creo que no. ¿Está América Farfán? Presente, maestra. Ok. ¿Está Fátima Galicia? Ahí estás. ¿Está Brian García? Presente. Ok. ¿Está Cassandra García? Presente. Ahí estás. ¿Está Mariana García? Sí, presente. Ok. ¿Está Sofía Gomar? Creo que no. ¿Valeria Gómez? Ahí estás. ¿Aarón González? Presente. ¿Está Pablo Guayar? Creo que no. ¿Maite José? Presente. Ahí estás. ¿Antonio Laurent? Presente. Ok. ¿Christoph López? Creo que no. ¿Jogelin López? Presente. ¿Paola Lucas? Ahí estás. ¿Alan Matúa? Creo que no. ¿Lucero Martiñón? Presente. ¿Itzel Méndez? Presente. ¿André y Miranda? Presente. Ok. Abigail Moreno?
no. David Nostroza. Presente. Nicte Pérez. Presente. Karen Plata. Ahí estás. ¿Quién me dijo? Moreno, ¿verdad? Ay, aquí estás. Ya te puse de asistencia Moreno. ¿Qué era? Samuel Quintero. Pero que no. Ah, no, pues de hecho el presencial obviamente no me iba a contestar. Lobelín Martínez. Ahí estás. Giovanni Razo. Presente. Yohari Rentería. Presente. Said Rodríguez. Presente. María Rosas. Presente. Esto por fin me contestó. Ok. Jimena Ruiz. Presente. Maite Sánchez. Creo que no está. Samantha Sánchez. Presente. Ok. Itzel Sánchez. Presente. Ok. Guadalupe Venegas. Ahí estás. Y Saraí Zapoteco. Creo que no. Ok. Bueno, según yo ya son todos en lista. Espero que no me haya faltado nadie. Si por alguna razón todavía hay alguien que sale volando, me coloca su nombre completo en el chat y lo agregamos a la lista. Diego Torres. Ok. Nada, pásame tu nombre completo, por favor, para poderte agregar. ¿Torres qué? Torres Rodríguez Diego. Ok, ahí estás. También nombre completo, por favor, ¿eres Pérez Renata? Ah, ok. Pérez Renata. Ah, no, Sandoval Pérez. Eso explica. Sandoval Pérez. Admitir. Pérez, ¿eh? Ah, sí, no te preocupes. Ok, ahí quedó. Entonces no me dejen, me hago esto una vez, no luego se me olvida. Y luego se va a estar volviendo a checar listas cuando ya tienes todo según. Está medio complicado. Ok. Vamos a bajar esto y ya baja la información. Y ya quedó. Ok, ya quedaron ahí. Al rato ya no me los agrego bien para acomodarlos en la lista. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar ahora sí con la clase que nos corresponde el día de hoy. Por favor, pongan mucha atención para poder hacer su tarea como más fácilmente la del producto, insisto. No les va a tomar mucho tiempo, pero pues sí necesito que pongan como atención para que no se confundan tanto. Dicho esto, vamos a la presentación. Y vamos para acá. Ok. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Sí, ministra. Sí, miss. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar. Antes de empezar con otro análisis de argumentos que les comentaba la clase pasada que íbamos a checar, vamos a hacer primero una pequeña, ¿cómo decirlo? Pues una embarrada de lo que es la historia de, pues propiamente lo que es la mayéutica y el método científico. Para ello, vamos a retornarnos un poco al pasado. Ahora, no se preocupen, como tal no vamos a ver fechas. Lo que me interesa es más bien que vean cómo fue el desarrollo, pues justamente del método. Y para ello tenemos que remontarnos como más o menos como por el clásico que fue, bueno, específicamente la fecha de este autor, que fue como por el siglo, ¿qué será? Como por el siglo III, más o menos, que de hecho él es del preclásico, y este hombre se llamó Tales de Mileto.
Si recuerdan, yo les había comentado en clase que el padre de la filosofía hasta cierto punto fue Tales de Mileto. ¿Por qué? Porque él va a fomentar de alguna manera lo que conocemos actual como pues lo que es la filosofía. Ahora bien, ¿qué pasaba con este personaje? En el pasado, estamos hablando pues hace muchísimo, hace este tiempo, tenemos, digamos, una forma de explicar el mundo de una manera muy, vamos a llamar curiosa. De tal manera que, por ejemplo, lo que anteriormente podríamos hacer nosotros pensando, no sé, ¿por qué está lloviendo? O como, ¿por qué es el fenómeno de la lluvia? A lo mejor yo me voy a internet y lo busco y pues me van a explicar de una manera científica, ¿no? Ah, el fenómeno del agua se da por dos cuestiones aquí. El ciclo del agua que me da justamente esa parte de, digamos, del hielo que me va a generar perdón, de lo que es el calor que va a evaporar el agua se va a convertir en nubes y en algún punto estas van a reventar pues para convertirse en lluvia. Y eso es lo que conocemos como la lluvia, ¿no? Y a lo mejor obtenemos otro, digamos, ¿cómo llamarlo? Otra respuesta, donde a lo mejor aquí nos van a decir que, digamos, es un proceso de digamos, del choque térmico, donde tenemos algo frío y algo caliente, pues justamente que van a chocar, se va a convertir en vapor, ese vapor va a subir, en algún punto va a congregarse tanto que va a tener que volver a caer como forma de líquido, que en este caso pues es la lluvia. O sea, esa es información que tenemos en la actualidad. Pero, ¿qué pasa en el pasado? Que no tenían esa información, que no tenían esta, digamos, pues forma de saberlo. Pues bueno, la forma de las civilizaciones pasadas, pensando solamente, no solamente en los griegos, también en las, digamos, en la civilización china, en Mesopotamia, en las civilizaciones antiguas, todos ellos, la forma en que se, digamos, explicaban al mundo era a través de los dioses, o las entidades místicas, o los monstruos. Ejemplo, ¿por qué está lloviendo? Porque Tlaloc está enojado, pensando, por ejemplo, aquí en México, o porque Zeus está gruñón, pensando a lo mejor en Grecia, o a lo mejor, ¿por qué el día de hoy estamos en guerra, no? O sea, ¿por qué especialmente hoy la guerra está muy violenta? Ah, pues es que seguramente Ares está haciendo de las suyas y se está dando un festín en esta parte, digamos, de la lucha. O pensando aquí en México, Huitzilopochtli está haciendo de las suyas porque es un ritual que requiere justamente de su mandato. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Son explicaciones que se generaban en su momento histórico para tratar de explicar pues, las cosas. Pero Tales de Mileto comenzó a preguntarse, ¿efectivamente son los dioses lo que están provocando esto? ¿O hay algo más como de fondo? ¿Hay, digamos, otra respuesta? Y en este punto él va a comenzar con, digamos, la base de la filosofía porque él comienza a tener dudas al respecto de todo. ¿Por qué se da esto? ¿En qué se basa? ¿Por qué funciona de esa forma? Etcétera. Entonces, todo esto nos va a dar como pauta, pues justo, a, pues, digamos, que se empiece a, pues, a desarrollar una rama de estudio. Ahora bien, pasa el tiempo, insisto, Tales de Mileto fue el padre de la filosofía, pero para nosotros nos interesa saber qué onda con el padre de la lógica. Un segundo, porque de hecho aquí no sé por qué le puse filosofía, si ni siquiera es filosofía. Ya. Ok. Y en este caso, el padre de, digamos, hasta se podría decir que entre comillas, el padre de la lógica, para nosotros va a ser un filósofo llamado Sócrates. ¿Quién es Sócrates o quién fue Sócrates? Bueno, Sócrates fue un filósofo de la Edad Clásica que estuvo aproximadamente ubicada como en el siglo IV a.C., que es como por el 300 a.C., y básicamente lo que Sócrates hizo en su momento, pues obviamente de vida, es como ir más allá. ¿En qué sentido? La filosofía nos da conocimiento, hasta ahí estamos de acuerdo, pero Sócrates comienza a pensar, bueno, todo el conocimiento que tenemos presupuesto, ¿efectivamente es cierto o hay algo ahí a lo mejor que no funcione o como que no tenga sentido? Y de hecho pasaba algo más. Justamente para probar esta parte si efectivamente el conocimiento era correcto, que de hecho son las bases de la lógica, probar el conocimiento, va a generar un método infalible para su época y que aún nos estamos basando un poco en él, conocido como la mayéutica. En este punto uno se preguntaría, pues, ¿qué onda con la mayéutica? O digamos, ¿por qué era tan importante? Y bueno, vamos a generar un poquito de contexto para poder entender qué onda con esto antes de llegar a la definición. Y bueno, la mayéutica en estricto va a ser un método muy importante porque esta va a tener como objetivo desenmascarar a lo que conocemos como los eruditos,
los sabios, los sofistas y propiamente a lo que conocemos actualmente como los expertos. ¿Por qué? Sócrates lo creía en su momento y tienes a cierto punto, el ser humano es muy arrogante. Tan arrogante que cree que lo sabe todo, que no hay nadie que sepa más que él. Entonces, ¿qué creen? Luego pasaba que se generaban estos términos, como insisto, como sabios, como eruditos, como expertos. Y digamos, Sócrates se preguntaba, ¿efectivamente funciona alguien que lo sepa todo? O sea, que realmente haya una persona que lo sepa todo. Y al hacerse esa pregunta, él generaba esta metodología justo para ver si efectivamente la persona que estaba diciendo pues, que lo sabía todo, pues obviamente le podía dar una respuesta de todo, ¿no? Porque técnicamente hablando, pues lo sabe. Ahora bien, la mayéutica se desarrollaba justamente haciendo una serie de preguntas que, pues obviamente tenían como objetivo desenmascarar a la persona. Y efectivamente, después de cierto cuestionamiento, se daba cuenta que, pues, que efectivamente la persona que se creía experta, sabia, que lo sabía todo, pues no sabía tanto como aparentemente uno pensaría. Y en este punto, al darse cuenta de ello, y no solamente en las demás personas, sino también en él mismo, él generó una frase muy famosa conocida como, yo solo sé que no sé nada. Ahora bien, cuando se genera este punto, era simplemente el conocimiento que él estaba entendiendo, que si bien sí se estaba preparando constantemente, estaba estudiando y demás, no sabía todo y por tanto era ignorante y por lo tanto pues no sabía nada. Eso era, digamos, lo que se planteaba en este punto. Ahora bien, estamos hablando que este método fue un método de la época clásica, o sea, estamos hablando hace muchísimos siglos en el pasado. Estamos hablando de aproximadamente unos 24 siglos en el pasado. O sea, un chorro de tiempo. Ahora bien, pasa pues una cantidad relativamente grande de tiempo y va a aparecer otro filósofo conocido como Hegel. Hegel lo que va a hacer es que va a tomar este método de la mayéutica y lo va a formalizar para la academia, porque si bien efectivamente funciona, es una base fundamental, Hegel va a decir que tenemos que formalizarlo pues para podamos, digamos, pues ocuparlo, pues para básicamente actualizarlo, ¿no? O sea, porque estamos hablando, insisto, que es algo que tiene muchísimo tiempo en el pasado y de esta pues una actualización. Esta actualización se va a quedar entonces como que la mayéutica la va a dividir en tres partes esenciales para él. La tesis, la antítesis y la síntesis. Lo voy a explicar un poco más adelante qué es cada una. Pero por ahora pasamos entonces de un método básico que era la mayéutica con una serie de preguntas, pues a un asunto como más formal. Ahora bien, ay, me duele mi ojo. El método de la mayéutica de Sócrates funcionaba un tanto, vamos a llamarlo, distinto a lo que podremos considerar una academia de manera formal. ¿Por qué? Porque Sócrates en ese sentido lo que va a hacer es que él va a creer que el método clásico, por decirlo de alguna manera, no va a funcionar de la manera, digamos, común, por decirlo de alguna forma. ¿En qué sentido? Él no agarraba ahí a, como yo soy el maestro, yo lo sé todo, los voy a encerrar en un salón de clases y pues a darle, ¿no? Sino que Sócrates creía que se obtenía más información a través del diálogo. Este diálogo entonces lo que él generaba es que él salía a las calles caminando y pues iba con sus alumnos, ¿no? Iba, digamos, caminando con él. Pero él generaba un diálogo para poder aprender entre sí. ¿Cómo se generaba? Primero habría, digamos, por decirlo a clase, con la siguiente pregunta, que es, supongamos que un, digamos, tema de recurrente, de hecho, en la filosofía, es el amor. ¿Qué es el amor? Entonces, supongamos que la clase de ese día iba a ser de eso. Y habría la pregunta, ¿qué es el amor? Y a lo mejor una persona le contestaba, pues yo creo que es un sentimiento muy cálido, que une a las familias y por tanto es algo muy importante para el ser humano. Vale. Segunda persona, ¿qué es el amor? Y esta persona le decía, pues yo creo que el amor es algo más carnal, ¿no? Porque como por esta parte física, donde se busca de desfogue, etcétera. Entonces yo creo que más que nada es esta parte, digamos, de la satisfacción sexual. Ok, fulano 3, ¿tú qué crees? Entonces, ¿qué iba haciendo aquí? Iba preguntando a cada uno de sus alumnos qué pensaba del amor. ¿Para qué? Para que entonces, en el segundo paso que dice esto, a partir de lo que se obtiene, comienza a dialogar. Vamos a enfrentar esas ideas. Ya no lo vamos a dejar exactamente con lo que se tenía en un principio, que simplemente es como de, pues dime cómo lo opinas, ¿no? O sea, no solamente es una opinión. ¿Qué opinaste? Perfecto. Ahora vamos a enfrentar esa idea con la de tus compañeros para ver si efectivamente tienes razón o no.
y digamos en qué te estás basando. Entonces aquí sería como, ¿por qué dices eso? ¿En qué te basas? ¿Qué ejemplos tienes? ¿Por qué sigues fomentando esa idea? Digamos, ¿tiene una idea, digamos, un sentido más profundo tu idea o solamente es algo superficial? O sea, estaba desenmascarando todo lo que se tenía sobre esa información. Para finalmente llegar al tercer punto que dice, reflexiona con ellos si ese presupuesto es verdaderamente lo que es y por qué. En este punto lo que se generaba ya, ok, ya tuve tiempo de defender mi punto de vista, ¿no? Ya dije todo lo que puedo decir al respecto, los demás también dijeron todo lo que pueden decir al respecto del suyo y opinaron también del mío y viceversa. Y entonces, ahora sí, vamos a reflexionar de manera grupal si a lo mejor lo que yo pensaba en un principio estaba correcto o a lo mejor no, a lo mejor me convencieron y es la idea de otro compañero. O tal vez ni siquiera me convenció la del compañero, a lo mejor simplemente digo, pues, no me convence mi idea, pero tampoco me convence la del compañero, entonces ya no sé qué es amor. Pero ¿qué creen? Como ya te quedabas con la duda, pues justamente de que no sabías qué era el amor, pues te ponías como a investigar con más ahínco al respecto, porque ya tenías como esta espinita, pues de la duda. Así es como trabajaba pues la mayéutica de Sócrates. Ya aplicándolo en una persona, pues ya era más bien estar cuestionando todo el tiempo todo ese conocimiento que supuestamente se tenía. Y bueno, insisto, esto fue hace pues como 24 siglos. Ahora bien, pasa el tiempo y tenemos este método de la mayéutica, pero digamos más formalizado, ¿no? Porque ya es para una academia. Pasa el tiempo y recordemos que la mayéutica simplemente va a ser un método teórico, porque simplemente se va a platicar acerca de lo que se sabe. En el método hegeliano va a ser algo similar, solamente que va a tener una particular y es que, insisto, va a ser un tono más formal. Anteriormente nada más hablábamos de un diálogo. Ahora estamos hablando, ahora sí, de un método que de hecho se va a poder, digamos, ¿cómo esto lo puedes escribir? De manera, pues, válgame la redundancia, escrita. La mayéutica la dividió, en el caso de Hegel, en 3 puntos. La tesis, la antítesis y la síntesis. Cada uno tenía un objetivo en común, o más bien digamos en específico. ¿Qué dice que digamos, por ejemplo, la tesis? Aquí dice, idea principal que se defiende. ¿A qué se refiere? Vamos a proponerlo como es la idea que tú tienes al principio sobre un tema. Retomemos el tema del amor. Ok, el tema del amor ya dijimos desde mi punto, digamos, principal, que es un sentimiento muy cálido que une a las personas y crea familias. Órale, esa es mi idea principal. Pero luego esta idea principal la vamos a enfrentar con una idea contraria. Esta idea contraria se llama la antítesis, que básicamente es una idea en contra de la tesis principal. ¿Qué pasa aquí? Pues ahora voy a generar una idea justo en contra de la idea que tenía en un principio pensando en el amor. Y a lo mejor queda así, a ver, tú dices que el amor es un sentimiento muy cálido que une a las personas y especialmente crea familias, órale. Pero yo creo que el amor no es eso, yo creo que el amor es algo más carnal que simplemente es para el desfogue sexual. También se vale. Ok, en este punto, ¿qué va a pasar? Pues que la tesis y la antítesis se van a dar un agarrón. Un agarrón, y en este agarrón vamos a tomar, digamos, en cuenta, ¿cómo llamarlo? Que se van a estar peleando entre sí para demostrar que cada uno tiene razón. Entonces, después de esa pelea, por decirlo de alguna manera, vamos a llegar a la síntesis. La síntesis aquí me dice que es la conclusión a partir de un enfrentamiento de la idea principal contra la idea en contra. O sea, después de esa pelea que tienen la tesis y la antítesis, ¿a qué llegué? ¿A qué resultado llegué? A lo mejor fue, insisto, que me convenció la tesis, a lo mejor me convenció la antítesis, o a lo mejor no me convenció ninguna. Pero vuelvo a lo mismo, todo ese análisis lo voy a generar a partir de ver qué es lo que me tiene que decir cada uno de esos puntos. Así es como trabaja el método hegeliano. Ahora bien, si se fijan es muy similar a la mayéutica, lo único que hizo este personaje aquí es formalizarlo. Eso es lo que pasó con Hegel. Ahora, pasa el tiempo y ¿qué creen? Este, digamos, método no solamente va a ser utilizado en la filosofía, sino otras áreas de conocimiento van a decir que de hecho la forma en cómo se emplea esta, digamos, búsqueda de información va a ser adecuada porque va a ser útil. Pero como que creen que no es suficiente porque recordemos que el método hegeliano y el método de la mayéutica van a ser métodos simplemente teóricos. Necesitamos probarlos. Y entonces en este punto lo que van a hacer es que van a agregar estos métodos en un principio, pues justo, digamos, teóricos,
a algo más práctico. Y para ello, tiempo después, se va a desarrollar un método conocido como el método científico. Ahora, ¿cómo está formado este método? Aristóteles, que fue alumno de Platón, que asimismo fue alumno de Sócrates, va a fomentar hasta cierto punto cierta base del método científico. ¿Por qué? Porque Aristóteles, a pesar de que efectivamente también creía que el diálogo me daba información, él creía que no era simplemente agarrar y platicar con una persona y quedarme con esa información, sino que esa información que yo ya estaba escuchando tenía de alguna manera que probarla de manera física, o sea, probarla, digamos, a mi forma, pues para poder, digamos, comprobar que efectivamente es cierta. Y para ello, entonces, se le va a proponer 3 puntos a llenar para justamente esta comprobación. Una, por su lado, era estudiar lo que otros han escrito del tema, o sea, una investigación. Después, revisar el consenso general del tema, o sea, qué tanto se sabe y qué tanto me va a servir de manera, digamos, formal para mí. Y finalmente, ejecutar el estudio sistemático de todo, aun y cuando se encuentran parcialmente relacionados con el tema. O sea, básicamente, ya que tengo cierta información, ya digamos que me va a servir y que no. Ahora voy a investigar cada uno de los puntos, digamos que yo pude encontrar que a mí me servían, o a lo mejor que solo contienen un poco de información que me puede servir, para ver si efectivamente me es útil o no. Este método, insisto, solamente va a ser en la parte teórica. En estricto, si tratáramos de ubicar el método de la mayéutica y el método de Hegel propiamente, lo vamos a topar en la siguiente forma. La pregunta, que es una idea principal que vas a tener al principio como de algo que tengas duda. La investigación, que es investigar sobre esa duda. Y finalmente la hipótesis, que es a qué idea puedes llegar con esa investigación, va a ser parte de lo que es la mayéutica y lo que es el método hegeliano. ¿Por qué? Porque es una parte teórica. ¿Qué va a ser lo nuevo que agregar el método científico como para diferenciarse del método hegeliano o de la mayéutica? Pues bueno, ellos van a agregar lo que conocemos como el experimento, el análisis y conclusión, y finalmente el reconocimiento de la hipótesis si es correcta o falsa en base al experimento. ¿Por qué? Porque los primeros 3 puntos de pregunta, investigación e hipótesis simplemente van a ser una parte teórica, mientras que el experimento y el análisis y conclusión va a ser literalmente una, digamos, comprobación física de que esa investigación y esa idea que tenías al principio para contestar a tu propia pregunta realmente es lo que tú pensabas en un principio, o tal vez no, pero ya se comprobó. Ese es el asunto del método científico. Ahora bien, para llegar a ese asunto del experimento no fue tampoco tan sencillo. Estamos hablando, insisto, de que se tomaron en cuenta primero esos métodos teóricos para poder llegar a, digamos, esta parte científica. Y para ello participaron 2 personajes esencialmente para ello. El primero fue un musulmán llamado Ibn al-Haytham. Este personaje lo que va a crear en su momento, o más bien lo que va a comentar en su momento, es que cualquier información que tenga al respecto sobre algo, lo que sea, yo tengo que tener una actitud escéptica. ¿A qué se refiere con ser escéptico? Que básicamente vamos a cuestionarlo todo. Entonces, ok, aquí está tu información, perfecto, pero como que, ¿estás seguro que eso es correcto? ¿En qué te basaste? ¿Ya se comprobó? Entonces, como que Haytham va a empezar a dar esta parte, digamos, de, ¿cómo llamarlo? Pues esta situación de realmente ponerse, o más bien intentar comprobar la información, aunque él no, digamos, va a fomentar directamente la experimentación. Él solamente va a dar como una referencia, o más bien como una base, de que a lo mejor no es suficiente simplemente agarrar y pues justamente investigar, ¿no? O sea, como que sé escéptico, velo más para allá. No solamente déjate llevar por la información que de repente puede que no sea totalmente correcta. En este punto es lo que propone Haytham. Tiempo después va a aparecer otro personaje llamado Sir Francis Bacon. Y este personaje lo que va a hacer primero es reiterar la importancia de la inducción, que básicamente es tener una investigación previa, y en base a esa investigación previa puedo llevar como cierto hilo de pensamiento. Y ya que probamos, o más bien tenemos estilo de pensamiento, vamos ahora sí a probarlo de manera física. Entonces, él va a decir que comprobemos la información a través de la información, de la experimentación física, llámese, en un laboratorio, pensando a lo mejor que es un asunto, digamos, farmacéutico, o de química, etcétera, o
a lo mejor un estudio de campo, pensando a lo mejor que eso es un biólogo, alguien que requiere estar en un campo directamente para probar sus teorías, o tal vez es un asunto social, pensando a lo mejor una parte, digamos, de las humanidades o de los sociales, donde son más como buscar personas para preguntarles al respecto. En todo esto, ¿qué se requiere? Pues justo una comprobación empírica, que es una comprobación física, para pues determinar que efectivamente pues tenemos razón. Y bueno, esto nos va a dar a tiempo pues completo, este método científico de acá, se va a lograr. Porque entonces en la experimentación, insisto, se va a comprobar de manera física, ya sea en el laboratorio, ya sea en el campo o ya sea en la manera social, que digamos es información que yo tengo previamente investigada, efectivamente es correcta o incorrecta tal vez. ¿Por qué? Porque en análisis y conclusión se van a analizar los datos que te arrojaron al experimento y vas a determinar si efectivamente tú tenías razón en un principio o tal vez no, pero tal vez te equivocaste y bueno, en qué te equivocaste, en qué se basa esa equivocación y entonces cuál es su conclusión al respecto. Eso es lo que se hace de manera general en un método científico. Entonces, insisto, tenemos esta base, digamos, teórica con la mayéutica y el método hegeliano, que es a donde nosotros vamos a, digamos, a enfatizar en la materia, y luego tenemos esta parte práctica que se va a emplear en las ciencias. ¿Qué es lo importante entonces que sepamos de aquí? Pues básicamente que nosotros como estudiantes de lógica vamos a aprender a teorizar. ¿Por qué? Porque si yo no sé teorizar de manera adecuada, yo no puedo llegar a la experimentación, porque ¿qué voy a experimentar o qué voy a comprobar si ni siquiera tengo idea de qué estoy haciendo? Entonces, primero tengo que aprender a investigar, a generar ideas coherentes en base a esa investigación y entonces ahora sí hacer una comprobación. Ahora, dicho esto, ¿dudas con respecto al método científico o a lo que propiamente fue la mayéutica? No, profe. Ok. Bueno, dicho esto, vamos ahora sí a la parte, digamos, práctica, pero para ello vamos a ver un poquito de teoría. Y digo poquito porque es también menos complicada que la anterior. Ok. La semana. La clase anterior yo les mostraba lo que fue propiamente un desglose ya formal de un argumento. Yo les di 2 ejemplos de cómo se desglosaban a partir de la fórmula universal, a partir de la gramática, y pues obviamente ubicar lo que eran los marcadores, ya sea los separadores de ideas con respecto a la parte de redacción o también de la parte de la gramática. Les enseñaba también que teníamos que ubicar en cada oración lo que era el sujeto, el verbo y el predicado. Y finalmente con eso hacemos un análisis. Eso es lo que vimos en la clase anterior. Vamos a repetir básicamente lo mismo, pero vamos a agregar una, digamos, connotante más que tiene que ver con el contenido. Este contenido se va a derivar de los principios lógicos supremos. Y habrá que preguntarse en este punto, pues, ¿qué es esto? Y bueno, de manera muy sencilla, los principios lógicos supremos van a ser principios, o más bien reglas en específico, que se van a tener que seguir en lógica, pues, para que mi argumento, ya digamos, desglosado y analizado, yo pueda hacer un análisis más, donde voy a verificar que el contenido efectivamente sea correcto y no esté a lo mejor redactado de mala forma o que no se comprenda o que tenga algo raro que digamos ahí no funcione. Para ello, los principios se van a dar cuenta en su momento que van a haber 4 reglas en específico que no se van a poder romper, porque si no, el argumento, por más buena estructura que tenga o más, digamos, bonito que parezca, se va a invalidar simplemente por el contenido. Ahora bien, dicho esto, los principios lógicos supremos se van a conocer en 4. El principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercer excluido y el principio de razón suficiente. Entonces vamos a ver cada uno de ellos para verificar qué son, cómo se aplican y un ejemplo de cómo se pueden romper. Entonces, el primer principio se conoce como el principio de identidad y la regla me dice lo siguiente. A lo largo del razonamiento, toda proposición o concepto no puede tener más de un significado. ¿A qué se refiere esto? El principio de identidad me dice que siempre que yo hablo de algo, me tengo que quedar como en esa temática, yo no me puedo salir de ahí. Entonces, aquí me dice que un ejemplo es Valeria es pediatra. Supongamos que yo armara un argumento con esa premisa, ¿no? Valeria es pediatra. Entonces yo me tengo que quedar aquí. Y a lo mejor yo no podré decir,
Valeria odia a los niños y por eso no trabaja con ellos en el trabajo. ¿Por qué? Pues porque si estoy diciendo de repente que Valeria es pediatra y luego a la media hora que ya no le gusta y que de hecho no trabaja con niños, está un poco extraño. Porque entonces yo ya no estoy siendo clara si efectivamente Valeria trabaja como pediatra o no. En este punto radica entonces que siempre que haga un argumento o que esté leyendo un argumento, el tema, el sujeto o la cosa de la que estemos hablando se tiene que mantener donde en un principio lo mencionábamos. No podemos cambiar tan radicalmente de idea porque si no estaremos rompiendo con este principio. Un ejemplo sobre esta idea dice lo siguiente. Rosa tiene un hermoso vestido. Florencia ama el rosa sobre todas las cosas y yo espero tener un enorme campo de rosas para tener algo en común con ellas. Pregunto de manera general, ¿suena coherente o no? ¿Qué me dicen? ¿Tiene sentido? No, No, ¿verdad? Como que suena raro. no, porque dice que ama el color rosa, se está refiriendo no a las rosas, a las flores. Ajá. Y, o sea, al decir que le gustan las rosas, bueno, que le gusta el rosa, no tendría nada de sentido que tuviera rosas, porque a ella le gusta el color, no las flores. Exacto. Entonces aquí es el asunto. Si se dan cuenta, primero mencionamos a Rosa, pues, como una persona, ¿no? Estamos ahí de acuerdo. Luego lo mencionamos como un color. Y finalmente, como pues propiamente flores. Pero pues, ¿qué sentido tiene, no? Porque, o sea, a lo mejor si hubiéramos seguido la primera idea, que Rosa tiene un hermoso vestido. Y a lo mejor decir, no sé. Rosa tiene un hermoso vestido y este vestido es color rosa y está lleno de flores rosas. Entonces le vamos a agregar más rosas del campo que tenemos en casa. Tendría más sentido porque ahora estamos eligiendo solamente el tema principal del que hablábamos al principio, que era el vestido de rosa. Pero como en este caso se agregaron temas que ni al caso, porque estábamos hablando primero de Rosa, pues con su vestido, y de pronto ya cambia de la conversación muy drásticamente con Florencia y con el color propiamente, y luego finalmente termino con un campo de rosas, pues como que no, ¿verdad? Entonces, en este punto, siempre que se rompe la temática de lo que estamos hablando, que no tiene como un sentido coherente, se va a romper el principio de identidad. Entonces, ojo, eso no solamente va a pasar con conceptos que podrán parecer similares pensando en la palabra rosa, sino puede que les pueda pasar a lo mejor con conceptos que no suenan igual, pero que están cambiando radicalmente la temática de la que estamos hablando. Entonces, recomendación, siempre mantente en el tema, la persona o la cuestión de la que estés hablando, no cambies de tema tan radicalmente, sino rompes con el principio de identidad y pues obviamente pues se va a invalidar el argumento. Ahora, segundo principio. El segundo principio se llama el principio de no contradicción y este nos dice lo siguiente. Si en un punto de razonamiento se afirma que una proposición es verdadera, posteriormente es imposible afirmar que es falsa y asumir que su verdad se mantenga. ¿A qué se refiere esto? Ya hablamos del tema. Ahora, si yo digo algo, afirmo una cosa, digamos en mi argumento, y de pronto mágicamente ya me retracté y digo que eso que habíamos dicho al principio es otra, yo no puedo asumir que me van a creer. ¿Por qué? Porque de repente va a ser como esa espinita de, a ver, ¿es esto o es aquello? O sea, como que sea más claro, ¿no? O sea, si realmente era lo principio que me dijiste, o es lo anterior. O vas a volver a cambiar de idea. Porque vas a perder a cierto punto un asunto de, ¿cómo se llama? Pues de fe. En cuanto a que a lo mejor ya no te van a creer. ¿Por qué? Imaginemos que tenemos un argumento, insisto, que se está contradiciendo a sí mismo. Y a lo mejor la persona que lo está escuchando o que lo está leyendo va a decir, a ver, no tengo más información, no tengo forma de comprobarlo. Y entonces no tengo forma de comprobarlo y nada me asegura que esta segunda retracta, digamos esta parte que se retractó, efectivamente sea verdad y lo primero que dijo no. O viceversa, a lo mejor sí tiene razón la primera y en esa segunda se equivocó. Pero como no tengo forma de cómo comprobarlo, porque no tengo más información más que el argumento, en ese momento va a entrar el principio de no contradicción. ¿Por qué? Porque en ese momento me va a decir, ¿sabes qué? Como que no te creo porque no estoy segura, digamos, de qué estás hablando, entonces se va a invalidar. Y en este momento lo que va a pasar entonces, pues obviamente que el argumento no nos va a servir. Ejemplo de por medio. Aquí dice lo siguiente. Pedro es muy grosero y altanero.
Especialmente tiende a comportarse de manera adecuada con los señores de la tercera edad, por lo que puedo decir que Pedro no es malo ni grosero, simplemente no lo entiendo. Otra vez pregunto de manera general, ¿tiene sentido o no? Ok. En este caso la respuesta es no. ¿Por qué? Porque primero estamos diciendo, digamos, en una primera parte, que Pedro es muy grosero y altanero. O sea, es lo primero que estamos diciendo de él. Entonces nosotros asumiríamos que todo el enunciado o todo el argumento nos van a decir que pues Pedro básicamente es un mal educado, que es una mala persona, etcétera, ¿no? Por lo primero que dijimos de él. Pero luego mágicamente digo que no es malo y tampoco es grosero. O sea que básicamente estamos contradiciéndonos lo primero que decíamos. En este punto entonces quedaría preguntarse, a ver, ¿Pedro efectivamente es malo o es bueno? ¿Se comporta bien o se comporta mal? ¿Es grosero o no es grosero? ¿Por qué? Porque no lo dejamos en claro. Entonces al final simplemente se queda como una duda. O sea, ¿Pedro es bueno o malo? Y no queda claro. Al no quedar claro esta parte, porque insisto, no nos van a aclarar en su momento, en este punto vamos a cometer una contradicción porque de repente decimos que es malo y luego mágicamente ya se convierte en buena persona. Al hacer esta contradicción en el mismo argumento, lo único que se va a provocar es que el argumento se va a invalidar porque no es posible que, digamos, haya dos respuestas en una misma, digamos, este argumento. Es una y se acabó. Eso es lo que nos va a decir el principio de no contradicción. Entonces, básicamente, no contradigas lo que estás diciendo, porque si no, esa, digamos, ¿cómo decirlo? Esa verdad que podrías haber mantenido en tu argumento se va a perder y ya no te van a creer. ¿Por qué? Porque no vas a dejar como muy en claro si hablabas en serio o no. Esa es la cuestión con el principio de no contradicción. Ahora bien, pasamos al tercer principio y de hecho va a trabajar de manera muy similar al principio de no contradicción. Este principio se llama, bueno, principio de tercer excluido. ¿Qué nos dice este principio? Si a lo largo del razonamiento se afirma una proposición, esta premisa puede ser verdadera o falsa, pero no puede ser ambas al mismo tiempo, verdadera y falsa. ¿En qué sentido funciona aquí? A diferencia de las matemáticas o algunas áreas donde básicamente tienes como un, digamos, un número y lo puedes dividir y sacar un promedio, digamos, en la parte teórica eso no es posible. ¿Por qué? Porque los conceptos no se pueden dividir, no se pueden partir a la mitad. Entonces, ¿cómo se hace pues para poder respetar este, digamos, principio? Pues muy sencillo. Si tú estás diciendo que algo es verdadero, te vas a mantener sobre esa verdad y no la vas a cambiar. ¿Por qué? Porque si mágicamente te retractas y luego ya es otra, o como que no dejas muy en claro si sí o no, pues en ese punto el argumento se va a volver a invalidar, pero ahora porque no está siendo muy claro a qué te refieres o, digamos, llegar a una conclusión específica. Un ejemplo que se va a dar muy frecuente en esta parte se va a dar normalmente con las novias. ¿Por qué? Porque las novias siempre normalmente salen, no, es que el novio me quiere, pero bueno, no me quiere mucho. Bueno, sí me quiere, pero tampoco me quiere al mismo tiempo. O sea, no queda claro, obviamente, a qué se refiere. O sea, ¿te quiere o no te quiere? Aquí no es una cuestión, aquí no son, digamos, papas o cosas así, donde vas a dividir al novio y vas a decir, ¿sabes qué? Lo voy a partir a la mitad y esta parte me va a querer y esta parte no me va a querer. Porque así no funciona, porque físicamente no es posible y conceptualmente tampoco es posible. Como no es posible, tienes que decidirte por un lado. El novio te quiere o no te quiere, pero solamente puede ser una de las dos, no puede ser ambas. Ejemplo, Sam me quiere mucho, aunque a veces me trate mal, y eso me hace sentir triste. Bueno, me quiere y me odia en la misma medida. ¿Qué pasa aquí? No queda muy claro si este personaje llamado Sam efectivamente me quiere o no, porque no estamos como, digamos, enfatizándolo, ¿no? Si efectivamente me quiere o no. Como no lo dejamos muy claro, en este punto lo que va a pasar es que va a aplicarse el principio de tercer excluido y va a anular el argumento, porque no me está dejando, insisto, claro si realmente Sam en este caso me quiere o me odia. No puede ser ambas, ¿por qué?
porque insisto, físicamente no es posible, conceptualmente no es posible, y en realidad una persona no puede sentir esas dos cosas. O sea, es una cosa u otra. Y en el caso de que tal vez llegasen a pensar que sí se puede, seguramente ahí hay un desorden psicológico que hay que tener cuidado. Entonces, dicho esto, cuando esto sucede, aplicamos el principio de tercero excluido. Y bueno, finalmente tenemos el último principio, que de hecho creo que es el más fácil de los 4. Este principio se llama el principio de razón suficiente y me va a decir lo siguiente. La verdad o falsedad de una proposición solo puede afirmarse bajo el sustento de otras premisas. ¿A qué se refiere? Básicamente, si yo cumplo con la fórmula universal y la gramática, yo estoy cumpliendo con el principio de razón suficiente. ¿Por qué? Porque estoy poniendo los elementos mínimos para formar un argumento. En cambio, si por alguna razón no tengo alguna premisa, digamos, de lo mínimo que requiera, o no tengo la conclusión, o tengo algún problema con la gramática pensando en que no tenga los elementos básicos que era sujeto, verbo y predicado, entonces en este punto se está rompiendo con el principio de razón suficiente. El ejemplo que les traigo a colación es uno que usualmente usan los papás. Harás lo que te digo porque te lo ordeno y ya. No hay más. Ok, ahora, sabemos perfectamente que vamos a terminar haciendo caso. ¿Por qué? Porque papá o mamá van a tener un método de persuasión llamado chancla o algún asunto de ese estilo, donde pues tú vas a, digamos, a hacer caso, ¿no? Pero si te puedes analizar, digamos, la frase, no va a tener como tanta lógica que digamos. ¿Por qué? Porque para empezar no vas a dar una razón realmente válida como para decir, te voy a hacer caso, ¿no? O sea, voy a hacer lo que me estás ordenando. A lo mejor que si mi papá me dijera, ¿sabes qué? Harás lo que te digo porque yo te di la vida, porque te cuido, porque me preocupo por ti y porque estoy asegurando tu futuro. Por eso vas a hacer lo que te ordeno y ya. ¿Qué cambia? Pues básicamente que estoy dando más información al respecto. Y entonces, ahora sí, tendré un argumento completo. Pero como en este caso de este ejemplo en pantalla, no lo tengo porque no tengo información, por principio de razón suficiente que no tengo lo mínimo para tener un argumento, se va a invalidar y pues no va a ser un argumento. Entonces, dicho esto, ¿dudas al respecto con alguno de los principios que acabamos de revisar? No, profe. Ok. Bueno, dicho esto, entonces vamos a trabajar ahora sí con los ejemplos desglosados. Vamos a trabajar 2 ejemplos más. Ahora vamos a hacer lo mismo que la clase anterior, pero vamos a aplicar los principios lógicos supremos. Y hoy vamos a ver cómo se aplican. Para ello, entonces, vamos a regresarnos un poco para acá. Y vamos a trabajar con estos. Y bueno, recuerden que lo primero que tenemos que hacer siempre que trabajemos con los principios lógicos supremos y con un argumento es verificar la información. Tenemos que leerlo completo una vez para ver de qué habla. Leemos una segunda vez para buscar marcadores y, digamos, separaciones. Y finalmente hacemos una tercera lectura, pero ya para buscar la estructura gramatical. Entonces, primera lectura. Dice, la contaminación ambiental ha estado presente en nuestras vidas desde la década de los 80 a causa de la industrialización indiscriminada en nuestro entorno. De tal manera que actualmente es algo normal ver la ciudad llena de una capa de smog o pasar por zonas industriales donde hay una cantidad casi mórbida de contaminación por las chimeneas de esas industrias. Un segundo. Aquí estoy viendo algo. Hey. Por lo cual, podemos decir con seguridad que la contaminación que vivimos hoy en día es culpa de los seres humanos y su inconsciencia con la industrialización. Ok. Ya leímos la primera vez y ya sabemos que habla de la contaminación en general. Ahora, vamos a buscar los marcadores. Entonces, vamos a poner el verde en este marcador y vamos a buscarlos. Otra vez, la contaminación ambiental ha estado presente en nuestras vidas desde la década de los 80 a causa de, marcador, la industrialización indiscriminada en nuestro entorno. De tal manera que, marcador, actualmente es algo normal ver la ciudad llena de una capa de smog o pasar por zonas industriales donde hay una cantidad casi mórbida de contaminación por las chimeneas de esas industrias. Por lo cual, marcador,
podemos decir con seguridad que la contaminación que vivimos hoy en día es culpa de los seres humanos y sin conciencia con la industrialización. Ok, esos son mis marcadores. Ahora bien, recuerden que yo les dije que va a haber otra forma de separar ideas y eso va a tener que ver con signos de puntuación o con auxiliares pensando en la letra Y, en la letra O, en la letra E, etc. Entonces, tenemos una separación aquí también que tiene que ver con esa cuestión. ¿Dónde está? Vamos a leer a partir del marcador de tal manera que, y dice, actualmente es algo normal ver la ciudad llena de una capa de smog o pasar por zonas industriales donde hay una cantidad casi mórbida de contaminación por las chimeneas de estas industrias. En este punto mi separador va a venir en la palabra O. ¿Por qué? Porque en la primera parte de este enunciado me está hablando de la ciudad que está llena de una capa de smog. Y luego la siguiente parte me habla de las zonas industriales. Entonces me está separando dos ideas o dos ejemplos específicos. Por lo tanto, tenemos ahí un separador y ya es el último que tendremos que checar. Ahora bien, vamos a buscar estos marcadores. Recordemos que entonces vamos a ir a la tabla y el primero que vamos a buscar es el marcador a causa de. Ok, y de hecho aquí está, de hecho yo ya lo tenía marcado, a causa de. Perfecto. Entonces, a causa de es un marcador de premisa. Siguiente, el siguiente marcador dice de tal manera que. De nuevo, vamos a buscarlo y está de este lado. De tal manera que es un marcador de premisa. Finalmente me falta checar el último marcador que es por lo cual. Vamos de nuevo a la tabla y está acá, por lo cual. ¿Es un marcador de conclusión? Perfecto, entonces ya sabemos que técnicamente hablando por los marcadores podemos decir que tenemos premisas y una conclusión. Ahora, vamos a verificar que efectivamente tengan la estructura básica pues, para hacer argumentos o premisas en este caso. Entonces, la primera oración dice, la contaminación ambiental ha estado presente en nuestras vidas desde la década de los 80. Pregunta, ¿de quién o de qué estamos hablando? En este caso, de la contaminación ambiental. Por lo tanto, este va a ser mi sujeto. Bien, ¿qué estamos diciendo de la contaminación ambiental? Que ha estado presente en nuestras vidas. Entonces, mi verbo es la palabra a, que viene del verbo ser, estar. Siguiente. El predicado. Recordemos que el predicado es todo lo que me sobra. Ok. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Tenemos sujeto? Sí. ¿Tenemos verbo? Sí. ¿Tenemos predicado? Sí. Por lo tanto, esta primera va a ser mi premisa número 1, que acá está. Ok. Segundo enunciado dice lo siguiente. La industrialización indiscriminada en nuestro entorno. Si se fijan, solita no tiene sentido, aunque tenga un marcador. Y es aquí donde viene una siguiente cuestión. Aunque efectivamente los marcadores nos van a separar ideas, van a haber ocasiones como en los ejemplos del día de ayer, donde el marcador iba a estar en medio de una idea. O vamos a tener una segunda cuestión, y es la siguiente. A veces los marcadores, a pesar de que es un marcador en la tabla, no necesariamente van a actuar como marcador, sino como conectores de ideas. Entonces, solita la frase, la industrialización indiscriminada en nuestro entorno, solamente es un predicado porque no viene ni sujeto ni predicado, en realidad no me dice nada. Entonces, ¿qué sé de esta información o cómo funciona, digamos, esta oración? Muy sencillo. Aquí nos está diciendo en este punto que esta frase de acá no es una frase sola, sino es un complemento o un predicado de la primera oración que era la premisa, y este conector realmente solamente me estaba conectando, digamos, dos predicados, no había más. Entonces, esta parte se va a convertir también en predicado de la primera premisa. Y en este caso, ese marcador no es un marcador. Esto les puede suceder, así que por eso les decía que tengan mucho cuidado, porque en algunas ocasiones les puede pasar esto. Bien, como esa segunda oración no era una segunda oración, ahora sí vamos con la segunda. Y la segunda dice lo siguiente. Actualmente es algo normal ver la ciudad llena de una capa de smog. Pregunta, ¿de quién o de qué estamos hablando? Y en este caso, de la ciudad. Entonces, la ciudad va a ser mi sujeto. ¿Qué estoy diciendo a la ciudad?
que está lleno de una capa de smog. Entonces mi verbo es llena, que viene del verbo llenar. Y finalmente el predicado, pues recordemos que es todo lo que me sobra. Entonces esto y es esto. Bien. Ahora, ¿tenemos sujeto? Sí. ¿Tenemos verbo? Sí. ¿Tenemos predicado? Sí. Por lo tanto, esta va a ser mi premisa número 2. Entonces, un segundo. Siguiente. Pasar por zonas industriales donde hay una cantidad casi mórbida de contaminación por las chimeneas de estas industrias. En este caso, ¿de quién o de qué estamos hablando? Y aquí estamos hablando de las zonas industriales. Entonces, esta va a ser mi sujeto. ¿Qué estoy diciendo de las zonas industriales? Que hay una cantidad casi mórbida de contaminación. Entonces, mi verbo es la palabra hay, que viene del verbo ser, estar. Y finalmente mi predicado, pues todo lo que me sobra. Entonces, un segundo. Es esto de aquí. Es esto de acá. Y es esto de acá. Perfecto. Y última oración. Vamos a ver primero. ¿Tenemos sujeto? Sí. ¿Tenemos verbo? Sí. ¿Tenemos predicado? Sí. Por lo tanto, esta oración de aquí va a ser mi premisa número 3. Bien. Vamos a ver ahora sí la última oración, que recordemos que por el marcador es una conclusión. Y dice lo siguiente. Podemos decir con seguridad que la contaminación que vivimos hoy en día es culpa de los seres humanos y su inconsciencia con la industrialización. En este caso, ¿de quién o de qué estamos hablando? De la contaminación. ¿Qué decimos de la contaminación? Que es culpa de los seres humanos. Entonces mi verbo es, que de nueva cuenta viene del verbo ser, estar. Y finalmente mi predicado, todo lo que me sobra. Entonces vamos a marcarlo. Y otra vez, ¿tenemos sujeto? Sí. ¿Tenemos verbo? Sí. ¿Tenemos predicado? Sí. Por lo tanto, esta última parte va a ser mi conclusión. Vamos a colocarla. Conclusión. Ok. Ahora, pregunto de manera general. Tengo lo mínimo para tener un argumento. Recordemos que en este caso sacamos 3 premisas y una conclusión. Este puede ser un argumento, por lo que ya le pudimos analizar. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Porque cumplimos con la fórmula. Por la gramática también ya vimos que sí cumplimos, porque ya verificamos que de hecho está correcta. Ahora vamos a hacer un último análisis. Recordemos que tenemos que preguntarnos qué onda con los principios lógicos supremos. Entonces, ¿se está rompiendo algún principio? Supongamos, no sé, cambiamos de tema en algún momento, cambiamos, digamos, de la contaminación con otra cosa. La pregunta es no. Por tanto, el principio de identidad se mantuvo. ¿Se estuvo negando en algún punto información, a lo mejor que dijera una cosa y luego la negara? Pues no, tampoco se hizo eso. Entonces el principio de no contradicción se mantuvo. Estuvimos a lo mejor siendo como este asunto de que queremos o no dejamos muy en claro que algo es cierto o no. Pues tampoco. ¿Por qué? Porque estamos siendo muy claros con los ejemplos y con lo que se está diciendo de la contaminación. Por lo tanto, el principio de tercero excluido tampoco está roto. Y finalmente, ¿cumplimos con la fórmula y cumplimos con la gramática? Pues sí. Entonces, en este caso, tampoco se rompió el principio de identidad, perdón, el principio de razón suficiente. Entonces, mi análisis va a quedar así. Es un argumento válido por fórmula universal y por gramática, porque ya vemos que se respetó, y verdadero por contenido, o sea, no se rompió ningún principio. Entonces, ¿dudas con este ejemplo en específico que acabamos de revisar? No, profe. No, profe. Ok. Bueno. Siguiente ejemplo.
El siguiente ejemplo va a tener una trampa específica que me requiero que observen perfectamente para que noten, pues, cuál es la trampa en la que se van a enfrentar. Un segundo. Para ello, vamos a leer primero el ejemplo completo. Y dice lo siguiente. La eutanasia es un problema ético que no es muy hablado entre las masas, por su connotación tan delicada que conlleva la misma. De tal manera que, si indagas en la red, podrás observar que en la actualidad las personas están protestando por el respeto a sus derechos, y en el caso de la eutanasia, por su derecho a morir. Es un hecho que es un problema muy delicado por la connotación implícita de atentar contra la vida propia, por lo cual debemos ser cuidadosos con los juicios al respecto. Ok, ese es mi argumento. Vamos a buscar otra vez marcadores. Entonces, vamos a ponerlo en verde y vamos a empezar. La eutanasia es un problema ético que no es muy hablado entre las masas por su connotación tan delicada que conlleva la misma. De tal manera que, marcador, si indagas en la red, podrás observar que en la actualidad las personas están protestando por el respeto a sus derechos, y en el caso de la eutanasia por su derecho a morir. Es un hecho que, marcador, es un problema muy delicado por su connotación implícita de atentar contra la vida propia, por lo cual, marcador, debemos ser cuidadosos con nuestros juicios al respecto. Ok, entonces tenemos 3 marcadores. Vamos a verificar qué clase de marcadores son. El primero es, de tal manera que. Y está acá. Marcador de premisa. Bien, vamos a ver el segundo marcador. El segundo marcador dice, es un hecho que. Vamos a buscar otra vez en la tabla. Es un hecho que, acá está. Es un hecho que. Marcador de premisa. Y finalmente tenemos el marcador, por lo cual, que si se fijan es como el anterior, entonces ya sabemos que es un marcador de conclusión. Perfecto. Ahora, este párrafo en específico no va a tener una separación gramatical como la que vimos anteriormente. Entonces no va a requerir una marcación extra aparte de los marcadores. Entonces, dicho esto, vamos a cambiar de color. Y vamos a buscar al sujeto. Entonces, la primera oración va a quedar de esta manera. La eutanasia es un problema ético que no es muy hablado entre las masas por su connotación tan delicada que conlleva la misma. ¿De quién o de qué estamos hablando? En este caso, de la eutanasia. Ese es mi sujeto. ¿Qué estoy diciendo de la eutanasia? Que es un problema ético. Por lo tanto, en este caso, mi verbo es la palabra es. Ok. Ahora, mi predicado, recordemos que es todo lo que me sobra. Entonces, todo lo que me sobra, pues lo dejaremos en lila. Entonces, ¿tenemos sujeto? Sí. ¿Tenemos verbo? Sí. ¿Tenemos predicado? Sí. Por lo tanto, esta oración va a ser mi premisa número 1. Vamos a leer la segunda. Si indagas en la red, podrás observar que en la actualidad las personas están protestando por el respeto de sus derechos, y en el caso de la eutanasia por su derecho a morir. ¿De quién o de qué estamos hablando? En este caso, de las personas. ¿Qué estamos diciendo de las personas? Este es mi sujeto. ¿Qué estamos diciendo de las personas? Que están protestando por sus derechos. Entonces, mi verbo en este caso es la palabra están, porque deriva del verbo ser, estar. Y finalmente me falta el predicado, que recordemos que es todo lo que me sobra. Entonces, vamos para allá. Otra vez, ¿tenemos sujeto? Sí. ¿Tenemos verbo? Sí. ¿Tenemos predicado? También. Entonces, esta es mi premisa número 2. Un segundo, ahí está. Ok. Vamos a ver el tercero. El tercero dice, es un problema muy delicado por su connotación implícita de atentar contra la vida propia. Ok, aquí tenemos un problema. No queda muy en claro a quién se refiere. Podríamos asumir que está hablando de la eutanasia, porque acá, por ejemplo, lo menciona que es la eutanasia, de este lado. Pero, ¿qué creen? Como esta parte es un complemento de mi premisa número 2, realmente no es de la 3, es de la 2. Entonces, esta parte
de la eutanasia, pues no es mi sujeto de esta oración. Entonces habría que preguntarse en este punto. Si no es la eutanasia, entonces ¿a qué te refieres exactamente? ¿Al problema ético? ¿A la eutanasia sí? ¿O a algo que se está generando de la eutanasia? ¿A qué? ¿A qué te estás refiriendo? Y como no me lo dice, porque no queda claro de qué está hablando, aún se tiene un sujeto, pensando en esta palabra que es la palabra es, y un predicado, pues como no deja muy en claro de qué está hablando, este enunciado se va a invalidar. Y entonces ya no va a ser mi premisa número 3. En todo caso, lo que va a pasar, un segundo, pues es que se va a negar. Entonces, ¿qué creen? Pues adiós, no me sirve. Siguiente enunciado. Debemos ser cuidadosos con los juicios al respecto. Técnicamente es una conclusión, pero otra vez, no tiene sujeto, no me aclara de quién estamos hablando. Dice que los juicios ¿al respecto de qué? De la eutanasia, del problema ético, de las personas, ¿de qué? ¿De qué tenemos que ser cuidadosos? Y como otra vez no me responde eso, no tiene el sujeto que es o sí que el tema del que estamos hablando, otra vez se va a invalidar. Entonces, ¿qué creen? Que tampoco tenemos conclusión. Entonces, lo único que pudimos sacar de este argumento fue la premisa número 1 y la premisa número 2. Entonces, aquí viene la pregunta. En este caso, ¿tenemos lo mínimo para un argumento? ¿Sí o no? No, profe. No. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo por la fórmula. Y de hecho, también tenemos un asunto de gramática, porque a partir de la tercera premisa, no está cumpliendo como debería. Entonces, ¿se está rompiendo con algún principio lógico supremo? Pues sí, se está rompiendo con el principio lógico de razón suficiente. ¿Por qué? Porque no me estás dando lo mínimo para tener un argumento. La gramática también tenemos problemas a partir de la premisa 3. Y además, ¿qué creen? Rompemos con un segundo principio, que es el principio de identidad. ¿Por qué creen que se está rompiendo? Muy sencillo. Porque en la primera hablamos de la eutanasia. Pero en el segundo me está diciendo que las personas están protestando por su derecho a morir. Pero en ningún momento me aclara de qué estamos hablando, qué es la eutanasia, como por qué es un problema ético. Entonces, como no me aclara esos puntos, y a lo mejor si yo no sé del tema, pues yo no sé de qué está hablando esta persona, no tenemos un principio temático, por lo tanto, se está rompiendo también el principio de identidad. Entonces, el análisis de este argumento va a quedar así. Tenemos un argumento inválido por fórmula universal y gramática, porque, insisto, la fórmula no se está respetando y tampoco la gramática. Y por otra parte, se está rompiendo con el principio de razón suficiente y el principio de identidad. ¿Por qué? El de razón suficiente, pues porque no tenemos la fórmula ni la gramática adecuada. Y en el caso de identidad, porque la temática no es clara. Y a lo mejor este es un argumento verdadero en contenido, de que sí me está diciendo verdades. Simplemente que la forma como está acomodado, cómo está redactado y cómo está armado es inválida. Entonces, en este punto, si se fijaban, en un principio aparentemente parecía un argumento, pero pues realmente no lo era. Y es justamente lo que tenemos que hacer. Eso es lo que espero que hagan en sus tareas de su producto y pues la que también les que manejé de tarea, que es la tarea 6. Que hagan exactamente lo mismo. Un análisis similar a los que acabamos de hacer. Entonces, ¿dudas al respecto, chicos? No, profe. No, maestra. no, maestro. Ok, bueno. De todos modos, esta presentación ya con esta parte pues de los argumentos ya está subida a la plataforma de Classroom, ya se las compartí. Ya están de hecho desglosados así como los tenemos ahorita en clase, pues para que tengan obviamente una noción de qué onda con ellos. Entonces, lo único que me resta agregar es que pues porfa nada más apuren con sus tareitas, que si se dieron cuenta no son tan complicadas y no les toma tanto tiempo, pues para poder aplicar pues las actividades. Y, insisto, máximo voy a estar recibiendo tareas hasta el domingo a mediodía. Después de esa hora yo no voy a recibir, pero por una cuestión de que voy a estar sacando promedios y pues no me va a dar la vida para sacar promedios. Entonces, dicho esto, pues será todo por el día de hoy. Nos vemos, bueno, ustedes los veo dentro de una semana. De cualquier manera, las calificaciones las estaré publicando en Classroom a partir del próximo lunes o más tarde el martes, para que sepan pues qué sacaron en la materia. Y pues dicho lo anterior, pues será todo de mi parte. Nos vemos dentro de una semana, chicos. ¿Qué hice? Ok, bueno. Sin más que agregar, pues será todo por el día de hoy. Nos vemos y pues buen fin de semana, chicos.
Gracias, profe, igual. Gracias, igualmente. Maestra, yo tengo una duda sobre el producto. Dígame. ¿El producto es del tema que yo quiera, el que yo quiera, así, el que yo escoja, o Sí, cómo? literalmente es el tema que tú quieras. Lo que ¿Y me eso interesa tengo es que mis argumentos. ¿Mande? cuántos argumentos tengo que sacar? ¿3 3. o más? Ah, bueno. ¿Y eso cuándo se entrega? A más tardar el sábado. Ah, bueno. Gracias, maestra. ¿De nada? Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Descansen. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra. Hasta luego.